pastor, amigo, hermano, compañero que encendiste hogueras en los montes. Visibilizamos un tema que a algunos les interesaría que pase invisibilizado y oculto. Esta actividad, enmarcada en el 99 natalicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ahora beato Monseñor Romero, es una actividad que, como decía, es de proyección de la maestría. Y es una actividad que se realiza porque la maestría precisamente está confiada al pensamiento y al legado de nuestro profeta y de nuestro Monseñor Romero. Antes de dar paso a la presentación de la hoja de currículum de la doctora Clelia Rodríguez, debo decir que para nosotros la figura de Monseñor no solamente la conmemoramos en su magnicidio, en su martirio, sino que como sabemos que su filosofía es de vida, al final también promovemos el 15 de agosto, una fecha que pasa relativamente desapercibida, más se concentran las actividades conmemorativas del aniversario del magnicidio, pero creemos que es importante también promover en la cultura y en la filosofía de vida que promueve el pensamiento de Monseñor, promover una pequeña actividad conmemorativa. La doctora Clelia Rodríguez hace parte del equipo técnico del programa de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto. Tenemos que agradecer entonces a ese centro de enseñanza como a la doctora Rodríguez su disposición y su interés de colaborar con la maestría y con la conmemoración de esta efeméride de derechos humanos. Es importante decirles que la doctora acredita una vasta experiencia de capacitación y además una vasta experiencia en diversos centros de enseñanza. Estábamos examinando su hoja de vida y ella ha estado trabajando, me decía, recientemente en Jordania, ha trabajado también en Chile, ha estado en Nepal, ha estado en Palestina, trabajando temas que tienen que ver siempre con derechos humanos, temas que tienen que ver también con memoria histórica. Y por ello ahora le hemos pedido precisamente en este 15 de agosto, en el que se conmemoran 99 años y que darán paso a las actividades para la santidad de Monseñor el próximo año, esperemos, hemos pedido a ella que desarrolle una caracterización y una semblanza de la figura de nuestro profeta. Y en esa línea yo me atrevería a formular 3 o 4 ideas a manera de marco de referencia y decirles que para nosotros, como maestría en derechos humanos, Monseñor, el beato Monseñor Romero, representa no solamente un pastor mártir, representa además un profeta social y es, como lo dijo el decreto oficial, el guía espiritual de la nación. Es un pastor mártir, es un guía espiritual, pero es un profeta en el sentido que anuncia y denuncia. Para él, para nosotros la figura de Monseñor ha sido siempre una figura que tiene una característica, es el más universal de los salvadoreños. Y paradójicamente su legado, su pensamiento sigue siendo válido en el momento en que él lo exponía como ahora. Esa es una particularidad de su pensamiento también. Probablemente él seguiría hoy en su afán de denuncia y de anuncio del reino de Dios. Y por eso nosotros como maestría nos hemos siempre sometido a la palabra de Monseñor. Quiero decirles que desde hace 15 años esta maestría surge a partir del espíritu y a partir del legado que representa Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Siempre la Universidad del Salvador, dentro de lo que es el círculo familiar, para mí siempre fue un mito. La política, el tema de la política en mi círculo familiar siempre fue un mito. Y la historia del Salvador, si bien viví la época de la guerra, aprendí también a desaprenderla y aprenderla de nuevo cuando comencé mis estudios universitarios en Toronto. Y fue como renacer de nuevo, pero fue un renacimiento bastante doloroso porque tuve en ese momento bien joven, tuve que tomar una decisión en cuanto a mis convicciones políticas. Hoy hemos sido convocados por el llamado de la semilla, una fuente que nos congrega a cada una de nosotras y nosotros para mirarnos y analizarnos hacia adentro. Es una apuesta a la marcha sembrada en el vientre de Guadalupe Galdames. Hoy celebramos el alumbramiento de Monseñor Romero.
La reflexión que compartimos es una mirada analítica hacia al adentro. Un encuentro con el ombligo que nos conecta con el pensamiento y obra que este maestro nos dejó con su ejemplo. Esta reflexión surge de incógnitas y preguntas que se nutren por el dolor simbólico que un parto genera. Cada alarido, apremiante llanto y quejido nos apega al cordón que nos sostiene vivos en la experiencia de la lucha por la justicia social. No resulta del todo desatinado entonces detenernos en esa mitad del cuerpo que en un momento nos conectó a nuestras madres. Tocarnos el ombligo, nuestra mitad corpórea, ya sea literal o simbólicamente, es vital. Nos ubica en un espacio de reflexión para ver cómo estamos parados y encarar la intrusión sensorial que nunca se resigna. Ya que, como nos recuerda Ernesto Sábato en su texto La Resistencia, la única manera de contribuir a la protección de la humanidad es no resignándose. Nos permite apreciar el entorno. Cada uno de nuestros movimientos físicos reproducen significados. Nuestros pies en comunión con la tierra y viceversa, nuestros brazos estableciendo un diálogo con las aves y los árboles que son un reflejo de la libertad. La semilla que germina nos recuerda los pilares de sabiduría que como péndulo siempre está allí, guiándonos. Y es que la semilla sembrada en el vientre de Guadalupe Galdames vive en cada uno de las hijas e hijos de Monseñor que luchamos a diario pariendo esperanza, concretando sueños a través de la lucha por la justicia social. Hoy celebramos los lazos afectivos que compartimos como una comunidad que ha heredado una cosecha que colectivamente se alza para seguirnos enredando por pedagogías militantes que exigen dignidad y justicia social como su único alimento. La voz de los sin voz. ¿Qué significa? ¿Cómo reaccionar ante esta enseñanza cuando todo parece estar en nuestra contra? ¿Cómo se tejen esas palabras en nuestro compromiso político y social? En Nepal, la capital Kamandú, tuve la oportunidad de conocer a una niña de 14 años que una vez me hizo estas mismas preguntas. Sin ciudadanía, sin la oportunidad de ir a la escuela y rescatada de un circo al cual había sido vendida por su madre por 1,000 rupees, un equivalente de $100. El cautiverio físico le comenzó a los 5 años para saciar la demanda de la relación esclava sexual. Me relató que nunca fue infeliz. Lo único que llevaba con ella era el cariño que la vida le regalaba. Ella se encargaba de luchar en contra de la opresión que padecía practicando lo que le permitía disfrutar de la libertad, el canto y la meditación. Su voz era como aquel abanico que despliega sosiego en una tarde sumergida por el inconfundible calor de las Himalayas. Eso le permitió sobrevivir. Al ser rescatada, siguió luchando en contra de la indiferencia a las violaciones de derechos humanos. Ella, por haber nacido bajo la casta Dalit, es considerada como infrahumana, impura, intocable y comparada a la imperfección de la naturaleza. Esta niña se rehusaba a ser adoptada por una pareja de noruegos que querían ayudarle. Y su explicación me decía: ¿cómo puedo abandonar a todos estos niños que, como yo, han sido rescatados de la India y que ahora me llaman mamá? Su lucha estaba allí, al lado de sus compañeras que, al igual que ella, habían decidido desenmarañar un orden cultural impregnado en cada mente nepalí, habitados por valores y normas en función de tradiciones. La decisión de quedarse allí, desestructurando la heterorrealidad, aquel círculo que hila con acero las relaciones de la familia, el matrimonio, la maternidad cultural obligatoria, la misoginia, la heterosexualidad y el control sobre nuestra sexualidad, es una apuesta para transformar el mundo. Más allá de cómo podamos percibir la vida de esta luchadora, estamos unidos con ella por la misma sed que poseía Monseñor Romero. Un anhelo colectivo de transmitir esperanza a un pueblo sufrido por la injusticia en todos sus niveles, social, política, económica, educativa. Él siempre resaltó eso, ¿verdad? Todos los seres humanos igual.
y pienso que sus homilías en aquella época quizás fueron los que condujeron a que llegara ese momento, ¿verdad?, de su asesinato. Pero pienso también que sus homilías están tan vigentes en este momento como en aquella época. Una resistencia ante las injusticias. Vemos las dos facetas, como decía el compañero, de Monseñor Romero, pero creo que la que a él le marcó fue la de su amigo Rutilio Grande, en la cual desde ahí nace el nuevo Romero, en donde comienza a conocer la realidad cruda que vivía El Salvador en esa época. Por tanto, Monseñor Romero va a seguir siendo nuestro ícono referencial en cuanto a denuncias de derechos, de injusticias ante los derechos humanos, y como vemos es un hombre también que tan famoso en todo el mundo, donde solo hablar, mencionarlo, ya causa emociones en nuestros hermanos latinoamericanos y en nuestros demás hermanos en el mundo. Entonces, por tanto, considero yo de que como estudiantes de maestría en Derechos Humanos es necesario profundizar y difundir a este profeta que era el voz de los sin voz. Como Jesús prefirió a los pobres, marginados y humildes. Como Jesús, Romero fue amenazado, calumniado, perseguido, tildado de agitador. Una tremenda, más que coincidencia, coherencia con lo que él fue formado, y cuando vio a su pueblo, a esta patria chiquita, a este paisito, lo vio jodido, lo vio atacado, marginado, torturado, perseguido, se puso al frente del pueblo con mucha coherencia de pensamiento y de palabra, con mucha coherencia en el sentir con la iglesia, en el actuar con el pueblo. Eso fue, pues, es y será Romero para nosotros y Romero para la humanidad. Desde que comencé, por ejemplo, a viajar a Nepal, una tierra donde la espiritualidad, debido al budismo, etcétera, etcétera, uno se va como haciendo estas preguntas de dónde vengo, para dónde voy, cuáles son mis raíces, etcétera, etcétera. Y la influencia que Monseñor Romero ha tenido en mi vida siempre ha sido en función en mi familia, en mi contexto, en mi entorno, de una persona que murió, pero que no tenía, que murió por las razones equivocadas. O sea, esa ha sido como la historia oficial, digamos, ¿no? Dentro de lo que ha sido el significado de Monseñor Romero en mi familia y en mi entorno. Y al conocer otras figuras revolucionarias, digamos, entre comillas, por otras partes del mundo, hombres y mujeres anónimos o bien conocidos, etcétera, de alguna forma he podido o he comenzado como a conectar esa parte espiritual, digamos, a comenzar a pensar la figura de Monseñor Romero como un guía, y eso yo lo he aprendido, yo lo he experimentado, porque al incluir, por ejemplo, la figura del señor Romero en la pedagogía, es decir, cuando estamos hablando con los estudiantes sobre los mártires de América Latina, y empezamos a hablar de Eduardo Galeano, etcétera, los estudiantes, yo veo en ellos una transformación súper especial, que con ninguna otra figura lo he visto antes. Esto también lo experimenté en Ghana, con mis estudiantes ganeses y de Costa de Marfil. También lo experimenté con un grupo de estudiantes en Maryland. Y es el único digamos, autor que va dentro del archivo curricular que los estudiantes siempre recuerdan. Y al principio siempre se preguntan, bueno, ¿quién es Monseñor Romero? Y empezamos a estudiar a muchos otros escritores, empezamos a estudiar la obra de otras personalidades, y incluso ahora con Facebook
siempre recuerdan a Monseñor Romero. Y eso me pone la piel eriza. Es como algo, es algo como casi inexplicable. En esta esencia, y hemos hecho un esfuerzo desde el movimiento romerista, cuando se planteó la posibilidad de que fuera beatificado, nosotros hacíamos una reflexión y decíamos, bueno, ¿cuál es la esencia? Porque ya lo decía Salvador, ¿verdad? Hoy corremos el riesgo de que pueda ser ya una marca o se haga una marca, ¿verdad? Oficial. Y en ese sentido nosotros decíamos, la esencia es la defensa de la dignidad humana. Como Jesús, ya lo decía Carranza, ¿verdad? Fernando, el ser irreverente. Jesús vino a ser un irreverente con el status quo, ¿verdad? De su tiempo. Y por eso él dice, yo vengo a traer el conflicto, obviamente porque esos valores que él traía iban a confrontar con los valores establecidos. Y precisamente en Monseñor Romero se va dando esa evolución, ¿verdad? Muchos prefieren no hablar de conversión, sino de evolución en el pensamiento y en el compromiso de Monseñor Romero. Fue cambiando su forma de ver en la medida que se metió a la realidad, ¿verdad? En la medida que fue a Aguilares, en la medida que empezó a visitar los pueblos, en la medida que, se descubre esa realidad que quizás por su formación y por todo lo que él antes del concilio había recibido, ¿no? Pero sí hay una conexión y yo creo que es lo importante para no perder la esencia, ¿verdad? Y no caer, creo yo, en esta masificación o mediatización que se podría hacer de él, y es su compromiso con la dignidad humana. Al igual que Jesús, Romero fue dando dignidad a la gente. Romero le fue dando dignidad a este pueblo, ¿verdad? La gente lo fue reconociendo y él se fue reconociendo en la gente. Es decir, por eso aquella frase, el pueblo es mi profeta. O sea, realmente podemos hablar de una espiritualidad, ¿verdad? Como dice alguien, cuando llegó al puesto más alto fue cuando se hizo menos, que es la lógica del evangelio. Tú quieres ser el primero, hazte el último. Y en Romero se cumple esa primicia, ¿verdad? Llegó a la magistratura más alta eclesiástica y entonces fue cuando se hizo pueblo, y fue entonces cuando defendió a las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, a los familiares de los torturados. Fue entonces cuando levantó la bandera de los y las trabajadoras, ¿verdad? Y así como fue crítico con la derecha, hay que decirlo, también fue crítico con la izquierda y hablaba de la idolatría de la organización. Así como hablaba de la idolatría de la riqueza, del poder, hablaba también del peligro y de la idolatría de la organización. Entonces, creo que si hay que ubicarlo y si hay que quitar un poquito de todo lo que se le puede haber puesto, ¿verdad? En una construcción cultural, ¿verdad? De más de 30 años, es ¿verdad? Que fue alguien que, al igual que Jesús, defendió la dignidad de los pobres, la dignidad de los marginados, vino a ser uno más con aquello que el mundo ha despreciado, que la sociedad ha despreciado. Y por eso digo yo, la consecuencia al final casi era, en palabras de García Márquez, una muerte anunciada. Tú te pones a defender derechos humanos, te pones a defender la causa de los pobres, no te va a ir muy bien. Entonces, creo que todavía hace falta mucho de los cristianos, creyentes, adoradores, convencidos y devotos, fieles a Romero y a sus palabras, sus concepciones, que deberían tener sumarse un poquito más y tener más presencia como cristianos, compartiendo eso que hacía Romero por los pobres, con esa lucha. Una persona que habló en voz de las víctimas, la voz de los sin voz. Una lucha que fue heredada por un John Cortina, por una María Julia Hernández, y que hoy los que creímos que luchaban por esas ideas de justicia son los primeros que pican como serpiente a los descalzos. Yo quisiera saber qué va a pensar Monseñor Romero, un Romero que primero lo subió el pueblo a los altares, y hoy estaba obligado a bajarlo nuevamente de los altares para que no se convierta en una figura pasiva y vuelva al pueblo. ¿Qué pensaría Romero de todas estas cosas que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Esa es la pregunta que me hago una y otra vez y no logro de responder.
Creo que Monseñor Romero, el último llamado que hizo y el llamado que hacía constantemente al pueblo y a la sociedad en general era unirse, era volverse esa voz de los sin voz que dicen que era lo que más él profesaba, ¿verdad? Entonces la invitación que me queda a mí es a unirme, a hacer algo, desde mi trinchera, ser también esa voz de los sin voz, una voz de denuncia y de decir un hasta aquí a todas estas injusticias que no se terminaron con los acuerdos de paz, sino que siguen en el mundo, no en El Salvador, sino que en todo el mundo está afectando a todas las personas que por hoy no tienen oportunidades en la vida y que tienen que vivir con este capitalismo salvaje que ya lo decía la ponente, y es ahí donde me viene esta frase que es la que yo siempre recuerdo de Monseñor Romero y es la que yo tomo de él y la guardo para mí, que es pueden matarme a mí, pero mi voz resucitará en el pueblo, y eso creo yo que es lo que más puede decir, quiero hacer yo esa voz que Monseñor Romero quería que todos y todas nosotros tuviéramos. De veras que estamos muy profundamente agradecidos de su disposición y de su asistencia a esta actividad, porque en estos círculos a lo mejor a veces poco significativos en número es donde estamos construyendo realmente un modelo de sociedad acorde o en consonancia con la propuesta humana de Monseñor. Monseñor.